En lo alto de las montañas de Hidalgo, donde los árboles parecen susurrar secretos antiguos y la niebla desciende como un velo encantado, se encuentra un lugar que pocos recuerdan con claridad y que muchos prefieren olvidar: el campamento El Pinar. Allí, hace 16 años, ocurrió algo que marcó para siempre la memoria de quienes vivieron aquel verano. Dos hermanos gemelos desaparecieron sin dejar rastro en una noche que comenzó como cualquier otra, pero terminó convirtiéndose en un abismo de silencio y misterio. Matías y Tomás Morales tenían 10 años cuando llegaron al campamento junto a otros 30 niños. Eran idénticos físicamente, pero con personalidades que se complementaban. Matías era reflexivo, amante de los libros y la astronomía, mientras que Tomás era inquieto, curioso hasta la temeridad, con una facilidad única para meterse en problemas y arrastrar a su hermano con él. Su vínculo era inquebrantable. Donde uno iba, el otro lo seguía. Nadie los veía separados por más de unos minutos. El Pinar era un campamento de verano con fama nacional, conocido por sus actividades de senderismo, supervivencia y astronomía. Estaba ubicado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, rodeado por densos bosques de coníferas, lagunas frías y formaciones rocosas que los guías aseguraban tenían siglos de historia. Para muchos niños, era un paraíso de libertad y aventura. Pero entre los lugareños corría una leyenda inquietante. El bosque estaba custodiado por presencias antiguas que no toleraban la intrusión de extraños. En los primeros días, Matías y Tomás se integraron bien. Participaban en todas las actividades, desde las fogatas nocturnas hasta los talleres de orientación. Matías pasaba horas con el telescopio del campamento, fascinado por las constelaciones, mientras Tomás se aventuraba a esconderse en los senderos más recónditos, aprendiendo a identificar huellas de animales. Los monitores los apreciaban, aunque reconocían que Tomás era difícil de mantener bajo control. Todo cambió una noche en que se organizó una excursión nocturna al Mirador del Silencio, un peñasco elevado desde donde se observaban las estrellas sin interferencia de luces. Era una tradición del campamento, el punto culminante de la semana. Los niños, emocionados, se pusieron en fila con sus linternas y sacos de dormir. La niebla comenzaba a asentarse, algo inusual para esa hora. Los monitores decidieron seguir adelante. Conocían bien el camino y no querían decepcionar a los niños. Durante el trayecto, Matías y Tomás se adelantaron. Nadie notó cuándo se separaron del grupo. Solo un monitor, al llegar al mirador y pasar lista, advirtió su ausencia. Al principio pensaron que era una travesura más de Tomás, que seguro arrastró a su hermano a algún escondite. Pero los minutos pasaron, luego una hora, y la preocupación creció. Los monitores comenzaron a buscarlos de inmediato, gritaron sus nombres, revisaron los senderos, encendieron linternas potentes. Algunos niños se asustaron y lloraron. La niebla se volvió más espesa, tanto que apenas se veía a unos metros de distancia. Esa noche, el bosque pareció tragarse todo sonido, como si algo más allá de lo humano hubiese decidido que Matías y Tomás no debían regresar. Al amanecer, la búsqueda se intensificó. Llegaron refuerzos desde la ciudad más cercana: policías, rescatistas, perros rastreadores. Se revisaron cuevas, se peinaron las laderas, se interrogó a todos los presentes. Nadie había visto ni oído nada. Ni una prenda, ni una huella, ni un solo indicio de hacia dónde pudieron ir. Los padres llegaron ese mismo día, devastados. La madre de los gemelos, Marta, cayó de rodillas en el barro al escuchar que sus hijos no aparecían. El padre, Esteban, gritó exigiendo respuestas. Pero nadie tenía una. Desde entonces, el caso quedó grabado como uno de los más extraños en la historia reciente de México. Algunos decían que los niños se perdieron en el bosque y murieron de frío o hambre. Otros que fueron víctimas de un accidente y que sus cuerpos nunca se encontraron. Pero entre los vecinos del pueblo, la explicación era distinta. Los gemelos cruzaron un umbral invisible, entraron en el corazón de la montaña
donde las reglas del mundo ya no se aplican. ¿Te apasionan los misterios que desafían la lógica y estremecen el alma? Entonces no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos más impactantes. Y así comienza esta historia. Una desaparición sin respuestas, una montaña que guarda secretos y una pista que aparecerá 16 años después para reabrir un caso que todos creían enterrado. Los primeros 3 días después de la desaparición fueron un torbellino de actividad frenética. Cada minuto contaba. El personal del campamento no durmió. Los padres permanecieron entre el bosque y la pequeña estación policial del pueblo, y los rescatistas peinaron cada rincón de la zona como si sus vidas dependieran de ello. Helicópteros sobrevolaban el valle, brigadas avanzaban en formación por las veredas, y los perros rastreadores olfateaban hasta el más leve rastro de los niños. Pero no había señales, ni huellas, ni restos de comida, ni rastros de sangre o prendas desgarradas. Nada. Era como si Matías y Tomás se hubieran desvanecido del mundo físico sin dejar una sola marca. Algunos rescatistas experimentados confesaban en voz baja que jamás habían visto algo parecido. El bosque parecía haberlos tragado por completo. Los padres no se separaban del campamento base. Marta, la madre, caminaba descalza, con la ropa sucia y el cabello desordenado, llamando a gritos a sus hijos desde que amanecía hasta que caía la noche. Esteban, en cambio, se aferraba a un mapa topográfico que doblaba y desplegaba compulsivamente, buscando rutas que los equipos aún no hubieran explorado. A veces discutía con los policías, convencido de que no estaban haciendo lo suficiente. El cuarto día llegó la prensa. Reporteros, cámaras y fotógrafos se instalaron en la entrada del bosque. Las imágenes de los gemelos aparecieron en todos los noticieros nacionales. Sus rostros inocentes, tan parecidos, se volvieron familiares para millones de personas. La historia conmovió al país entero. 2 hermanos, perdidos en un bosque impenetrable, una madre que no dejaba de buscarlos, un padre decidido a enfrentarse al mundo entero con tal de traerlos de vuelta. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las esperanzas comenzaron a flaquear. Los rescatistas, agotados y frustrados, empezaron a reducir los turnos. El terreno era traicionero, con acantilados ocultos, cuevas profundas y zonas de acceso peligroso. Algunos comenzaron a sugerir que, si los niños aún estaban con vida, no podrían resistir mucho más. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. En el pueblo más cercano, San Bernardo de la Sierra, los ancianos hablaban de la línea del Pino Oscuro, una frontera no visible donde el bosque cambiaba. Según ellos, quien cruzaba esa línea no siempre regresaba. Contaban historias de pastores desaparecidos, caminantes que perdían el camino y regresaban semanas después sin recordar nada. Hablaban de la sombra que cuida y de la voz que llama desde las raíces. Estas historias llegaron a oídos de los voluntarios. Algunos las desestimaron como supersticiones rurales, pero otros, más sensibles, comenzaron a sentirse inquietos. Un par de ellos abandonaron la búsqueda tras escuchar ruidos extraños por la noche. Pasos sin cuerpo, susurros entre los árboles, una risa infantil que se desvanecía con el viento. Las autoridades trataron de mantener la calma y el control, pero tras 2 semanas de búsqueda sin resultados y con los recursos agotándose, se tomó la decisión de suspender el operativo activo. La noticia cayó como un martillo sobre los padres. Marta se desmoronó. Esteban gritó que seguiría buscando solo si era necesario, pero nadie lo detuvo. Él y algunos pocos voluntarios continuaron explorando por su cuenta, mientras el campamento fue desmantelado poco a poco. Los días se volvieron semanas, las semanas, meses. El caso fue perdiendo protagonismo en los medios. Nuevas tragedias ocuparon los titulares, y con el paso del tiempo, la desaparición de Matías y Tomás pasó de ser una emergencia nacional a un misterio irresuelto, uno más entre tantos que jamás reciben respuestas. Aún así, los padres no se rindieron. Crearon una fundación,
Organizaron caminatas conmemorativas cada aniversario, colocaron pancartas, pagaron por búsquedas privadas. Pero el silencio del bosque se mantuvo inquebrantable. Era como si al mismo tiempo conspirara para borrar lo ocurrido. Durante años aparecieron supuestos videntes, teorías conspirativas, incluso cartas anónimas afirmando que los gemelos estaban vivos. Pero todo resultó ser fraude, manipulación o delirio. Lo único constante era el vacío. Y el nombre de El Pinar comenzó a convertirse en sinónimo de tragedia. Los habitantes del pueblo también cambiaron. El turismo desapareció. Las tiendas cerraron. Algunos lugareños se mudaron. Nadie quería vivir cerca del lugar donde 2 niños se esfumaron sin explicación. El bosque, antes venerado como fuente de vida, fue temido como un devorador de inocentes. La cabaña principal del campamento quedó en ruinas. La maleza se apoderó de las estructuras. Los caminos se cerraron. Solo quedaban los árboles, altos, imperturbables, observando en silencio como testigos mudos de un secreto que nadie más supo descifrar. Y entonces, tras 16 años de silencio, algo inesperado ocurrió, pero aún no estamos ahí. Primero, hay que entender lo que significa vivir con una ausencia que no se llena, una herida abierta que el tiempo no puede cerrar. 16 años después, el campamento El Pinar ya no era más que un recuerdo cubierto por la vegetación y el óxido. Las estructuras de madera se habían derrumbado, las veredas estaban sepultadas bajo ramas secas, y el viento que corría entre los árboles parecía arrastrar lamentos antiguos. Nadie volvía allí. Nadie hablaba de ese lugar sin que un escalofrío recorriera su espalda, pero no todos lo habían olvidado. Julián Ortega tenía 32 años y una obsesión: los lugares abandonados donde el tiempo se había detenido por tragedias sin resolver. Era explorador urbano, documentalista y fotógrafo. Había recorrido hospitales psiquiátricos en ruinas, pueblos fantasmas devorados por el desierto, túneles clausurados por desapariciones inexplicables. Pero ninguno de esos sitios lo inquietaba tanto como El Pinar. Desde niño, Julián seguía historias sobre desapariciones misteriosas. La de los gemelos Morales lo marcó profundamente. Tenía solo 15 años cuando ocurrió, pero recortó cada nota de periódico, guardó cada video de noticiero y años más tarde entrevistó a ex monitores del campamento y a voluntarios que habían participado en la búsqueda. Sabía más sobre el caso que muchos de los investigadores originales. Con el paso del tiempo, Julián convirtió su pasión en oficio. Su canal de documentales se volvió popular entre los amantes del misterio y lo sobrenatural, pero El Pinar, hasta entonces, había sido una deuda pendiente, no porque no quisiera ir, sino porque durante años el acceso estuvo prohibido por las autoridades locales. Eso cambió recientemente. La zona fue desclasificada como área de interés legal y volvió a ser considerada tierra sin uso. Julián supo que era su momento. Preparó su mochila con todo lo necesario: cámara de alta resolución, GPS, provisiones, baterías solares, grabadora de voz, cuaderno de notas. No informó a nadie de su plan, salvo a un colega que sabía de sus rutas. Era consciente del riesgo, pero sentía que algo lo llamaba, como si El Pinar, tras años de silencio, decidiera mostrarle una verdad oculta. El viaje desde Ciudad de México tomó casi 7 horas, las últimas 2 a pie, bordeando caminos cubiertos por la maleza. A medida que se adentraba en la zona, notó el cambio en el ambiente. El aire se volvía más húmedo, el canto de los pájaros desaparecía y una niebla fina comenzaba a rodearlo sin que hubiera nubes en el cielo. Era como entrar en otro mundo. Al llegar a lo que quedaba del campamento, su corazón se aceleró. La cabaña principal estaba inclinada, con el techo vencido por los años. Los postes de luz oxidados se erguían como esqueletos. Un columpio solitario colgaba de una cuerda casi podrida. Julián encendió su cámara y comenzó a registrar cada rincón. Sus pasos crujían sobre hojas secas. El silencio era denso, casi físico.
Exploró primero el comedor, luego las áreas comunes y finalmente se dirigió a los dormitorios. Las literas estaban deshechas, cubiertas de musgo. Encontró restos de papeles, algunos libros escolares y una hoja con nombres escritos en marcador. Matías y Tomás aparecían juntos, subrayados. Esa noche acampó cerca de una fogata derruida. No durmió. Escuchaba cosas. Ramas que crujían sin viento, pasos que no eran los suyos, un eco leve de risas lejanas. Al amanecer, decidió adentrarse en una zona más agreste, siguiendo un viejo sendero que conducía hacia el norte, donde antes se realizaban las caminatas nocturnas. Avanzó con cautela, atento a cualquier señal. A casi 2 kilómetros del campamento, encontró algo que lo detuvo en seco. A los pies de una roca partida, semioculta entre helechos, había una grieta. No era profunda, apenas 1 metro de hendidura, pero algo brillaba en el fondo. Julián se agachó y con cuidado metió la mano. Lo que extrajo lo dejó sin aliento. Era una pulsera infantil de tela roja, sucia por los años pero aún legible. Tenía bordado un nombre: Tomás. La sujetó con ambas manos como si temiera que desapareciera. Junto a ella, enredado entre raíces, había un pequeño tubo de plástico sellado. Lo abrió. Dentro, un papel doblado varias veces. Lo desplegó. En tinta azul, apenas desvaída por el tiempo, se leía una frase: «Aún estoy aquí». Y debajo, una secuencia de coordenadas escritas con precisión. Julián sintió cómo se le erizaba la piel. El corazón le latía con fuerza. Aquello no era basura olvidada ni una broma. Era un mensaje, una señal directa. Y si era real, entonces alguien lo había dejado esperando ser encontrado. Se incorporó lentamente. Miró a su alrededor. El bosque parecía más denso, más atento, como si hubiera reaccionado a su hallazgo. Guardó la pulsera y el papel. Encendió su GPS. Las coordenadas no estaban lejos, pero conducían a una zona que no figuraba en los mapas comunes. Por primera vez, Julián sintió miedo, pero también supo, sin dudarlo, que debía seguirlas. Julián pasó varios minutos inmóvil, procesando lo que acababa de encontrar. La pulsera, el mensaje, las coordenadas, todo apuntaba a algo más profundo que una simple casualidad. Se sentía como si una historia enterrada por años le hubiese susurrado al oído: «Aún no ha terminado». Revisó su GPS. Las coordenadas marcaban un punto a poco más de 3 kilómetros hacia el noreste, fuera de cualquier ruta oficial y dentro de una zona en blanco, sin referencias. En su mapa digital solo aparecía un bloque de vegetación cerrada, ningún sendero, ningún registro. Tomó su mochila, guardó cuidadosamente el mensaje y la pulsera y comenzó a avanzar. Cada paso era más difícil que el anterior. Las ramas parecían enredarse en sus piernas, las raíces salían del suelo como trampas. La vegetación era densa, agresiva, casi como si el bosque quisiera impedirle el paso. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo su respiración y el crujido de hojas rotas. A medida que se acercaba a la ubicación marcada, notaba signos extraños. Árboles con marcas profundas, como si hubieran sido rasgados por garras enormes. Rocas cubiertas de símbolos toscos, tallados con algo afilado. En una de ellas, reconoció un dibujo infantil, 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol con rayos irregulares. Debajo, letras apenas legibles, M y T. El bosque se volvía más oscuro, aunque el sol aún estaba alto. Las copas de los árboles formaban una bóveda que apenas dejaba pasar la luz. Julián sintió una presión en el pecho, como si el aire fuera más espeso, pero algo dentro de él lo empujaba. No podía detenerse ahora. Al llegar a las coordenadas, encontró una pequeña hondonada natural, rodeada de piedras apiladas como si alguien hubiera construido un límite intencional. En el centro, medio cubierto por hojas secas, había un círculo de piedras con un hueco en el centro. Se agachó y comenzó a remover con cuidado. Entre raíces y tierra húmeda, descubrió restos de papel, envases metálicos oxidados
y lo que parecía ser la mitad de una linterna rota. Todo mostraba señales de antigüedad. El objeto que más llamó su atención fue una libreta arrugada, casi deshecha, con tapas de cartón azul y páginas manchadas por la humedad. Algunas estaban en blanco, otras ilegibles, pero varias aún conservaban fragmentos escritos. Eran letras infantiles, desordenadas, con errores de ortografía, pero claras. Julián leyó en voz baja. Día 4. Escuchamos la voz otra vez. No es mala. Nos dice por dónde ir. Matías tiene miedo. Yo no tanto. Me gusta su voz. Día 9. Encontramos comida. Estaba en una caja como las del campamento. La dejó alguien. Matías dice que no confiemos. Yo tengo hambre. Día 15. Hoy lo vimos. Tiene una capa. No muestra la cara. Nos dejó frutas y agua. No habla. Solo nos mira desde los árboles. Julián sintió un escalofrío. Si esos escritos eran reales, describían un contacto sostenido con alguien o algo. La figura encapuchada, la voz, los suministros. ¿Quién había cuidado a los niños? ¿Y por qué no se reveló nunca? Guardó la libreta y registró todo con su cámara. Luego, al rodear la hondonada, encontró nuevas marcas en los árboles. Esta vez eran más recientes. Arañazos, ramas rotas, incluso rastros de tela desgarrada. Al tocar una, reconoció la textura de una mochila escolar. Aunque estaba podrida, el diseño aún era visible, dibujos de planetas y estrellas. Julián tragó saliva. Recordaba ese mismo patrón en una foto antigua del caso Morales. Matías la llevaba el día de su desaparición. Más adelante, encontró un pequeño claro. Allí, el suelo estaba removido. Había un montículo cubierto de piedras y hojas, como una tumba improvisada. No se atrevió a tocarlo. Algo le decía que debía esperar. Encendió su grabadora. Estoy en la coordenada marcada. He encontrado evidencia clara de que los gemelos estuvieron aquí. No sé si están vivos, pero alguien los ayudó o los vigiló. Hay signos de presencia continua, marcas recientes. No estoy solo en este bosque. Su voz temblaba. Sabía que cada descubrimiento lo acercaba a la verdad, pero también a un peligro desconocido. El bosque no era un simple escenario, era parte activa de la historia. Y él apenas comenzaba a comprenderlo. Al preparar su tienda para pasar la noche, notó algo aún más inquietante. A pocos metros, sobre un tronco cortado, había una figura tallada con un cuchillo. Era un rostro infantil con los ojos muy abiertos. Y debajo, las palabras, no sigas. Pero Julián no era de los que se detenían ante advertencias. No después de 16 años de silencio. Algo dentro de él se encendía con cada nuevo indicio. No era solo curiosidad, era una necesidad vital. Encontrar la verdad, aunque doliera, aunque lo enfrentara a cosas que el mundo prefería ignorar. Y así, mientras la noche caía sobre el pinar, Julián supo que el bosque estaba a punto de hablar. Las coordenadas lo habían llevado hasta allí, pero lo que encontró superaba cualquier teoría que hubiese imaginado. Julián pasó la noche en vela, rodeado por un silencio que parecía tensar el aire. A veces creía oír pasos entre los árboles, no corrientes, sino suaves, arrastrados, como si algo se deslizara observándolo desde la oscuridad. Encendía la linterna y no veía nada, pero el presentimiento no lo abandonaba. Al amanecer, siguió explorando los alrededores. A escasos metros del montículo de piedras, encontró una abertura oculta entre raíces y maleza. No era una cueva común. La entrada parecía haber sido disimulada con ramas colocadas a propósito. Julián apartó la vegetación con cautela y se adentró. El interior era estrecho, húmedo, con el olor terroso típico de los lugares cerrados durante años. La luz de su linterna reveló paredes cubiertas de moho, pero también otra cosa: dibujos. Había decenas, tal vez cientos, hechos con carbón o barro. Eran dibujos de niños, soles, árboles, caritas felices, casas. Pero también había figuras más inquietantes: un ojo enorme rodeado de líneas, una silueta encapuchada, manos que salían de la tierra. Algunos estaban firmados con iniciales: M, T,
o ambas. Julián pasó los dedos sobre uno particularmente detallado. Mostraba a dos niños abrazados bajo una luna negra. Continuó avanzando. La caverna no era profunda, pero se bifurcaba en pasajes más pequeños. En uno de ellos encontró restos evidentes de ocupación humana. Una colchoneta deshecha, latas oxidadas, pedazos de ropa infantil. Todo muy antiguo, pero claramente usado. Entre los objetos había un libro de cuentos húmedo, una navaja escolar y un cuaderno casi destruido por la humedad. Algunas páginas eran legibles, eran escritos breves, como un diario rudimentario. Las frases se repetían. Seguimos aquí, no salimos, escuchamos la voz, hoy dejó pan, Matías tiene tos. En otra, día 32, hoy llovió, no vino, no tenemos más comida. Tomás salió y no volvió en horas. Volvió llorando, dijo que lo miraban. Julián se detuvo. Sabía que no debía precipitarse, pero todo apuntaba a que uno o ambos niños sobrevivieron durante semanas, quizá más, en esa caverna. Y no estaban solos. Lo que sea que les proveyó alimento y protección, también los vigilaba. Y si los niños interactuaron con esa figura, quizás aún quedara algún rastro. El túnel finalizaba en una pequeña cavidad semicircular. Allí encontró lo que parecía ser un altar improvisado, piedras ordenadas en círculo, al centro de las cuales yacía un objeto envuelto en tela. Lo abrió lentamente. Era un muñeco hecho a mano, con trozos de ropa vieja, pelo de animal y botones por ojos. La tela tenía manchas oscuras, posiblemente sangre antigua. Sobre la pared, en una caligrafía temblorosa, había una frase escrita con lo que parecía ser carbón. Él nos protege, pero no deja ir. Esa simple oración perforó el pecho de Julián como un cuchillo. ¿Quién era él? ¿Qué significaba que los protegía, pero no los dejaba ir? ¿Y cuál fue el destino final de los gemelos? Decidió salir y tomar aire. La caverna lo estaba envolviendo en un estado de ansiedad creciente. Al volver al claro, el sol estaba alto, pero la sensación de ser observado era más intensa. Encendió su cámara y grabó una nota. Lo que estoy encontrando apunta a algo mucho más grande. Hay evidencia clara de que los niños vivieron aquí, escondidos por semanas, quizás meses. Hay señales de asistencia externa. No sé si era humana, no sé si era buena o mala, pero estaba presente. Ellos la llamaban la voz. Esa noche decidió montar un campamento rudimentario en el límite del claro. No durmió profundamente. A mitad de la madrugada, escuchó un crujido, luego otro. Despertó de golpe. Afuera, el bosque respiraba. Había un movimiento. No viento, algo más. Abrió la tienda y apuntó con la linterna. Nada, solo árboles. Pero en una de las piedras que había limpiado el día anterior, algo nuevo lo paralizó. Alguien, o algo, había dibujado. Era fresco, hecho con barro aún húmedo. Un rostro infantil, idéntico al que había tallado en la madera días atrás. Esta vez sonreía. Debajo un nuevo mensaje. Aún escucho su voz. Julián retrocedió. Sintió un pánico visceral, pero su razón, lejos de empujarlo a huir, se aferró con más fuerza. Si la voz seguía presente, si alguien aún la oía, entonces el eco del pasado no había terminado de apagarse. Tal vez, solo tal vez, uno de los gemelos aún seguía con vida. Al amanecer, Julián empacó con manos temblorosas. Lo que había visto la noche anterior no podía explicarse con lógica. El dibujo fresco, la frase escrita, algo o alguien estaba allí, consciente de su presencia. No era una coincidencia ni una marca antigua. Era reciente. Decidió no hablar más en voz alta. Grababa con su cámara en silencio, susurrando anotaciones en su libreta como si temiera que el sonido atrajera aquello que lo observaba. Consultó las coordenadas nuevamente. Notó que a pocos metros del claro, el terreno descendía hacia una pared de piedra cubierta por lianas. No aparecía en ningún mapa, ni en los registros que había estudiado. A simple vista, era una muralla natural, pero al acercarse, notó una abertura oculta. No era una grieta natural,
parecía un acceso cubierto deliberadamente. Julián apartó la vegetación y encontró la entrada a un pasaje subterráneo. El aire que emergía desde adentro era denso, cargado de humedad y algo más, un olor agrio, metálico, que no lograba identificar. Encendió su linterna y se adentró. El túnel estaba excavado toscamente, como si alguien o varios lo hubiesen creado con herramientas rudimentarias. Las paredes estaban rayadas, no solo por desgaste, sino con dibujos y símbolos similares a los del diario infantil. Rostros con bocas abiertas, ojos gigantes, árboles que lloraban, y nombres, Tomás, Matías, repetidos una y otra vez. Avanzó lentamente, sin saber cuán profundo era el lugar. Tras unos metros llegó a una cámara más amplia, un refugio que había sido claramente habitado. Allí encontró lo que había buscado durante años, objetos personales de los gemelos. Estaban desparramados, mezclados con restos de otros tiempos. Una linterna azul con los bordes corroídos, unos zapatos diminutos, un cuaderno infantil con adhesivos de estrellas. En una esquina había una caja plástica cerrada con piedras encima. La abrió con cautela. Dentro había dibujos protegidos por bolsas selladas. Algunos mostraban figuras felices, como si representaran recuerdos del campamento. Un fogón, una fila de niños, una bandera. Pero otros eran perturbadores. Sombras alargadas, una figura encapuchada con manos desproporcionadas, ojos vigilantes en lo alto de los árboles. En la pared con pintura seca había una inscripción: «No salgas cuando él canta». Julián sintió un nudo en el estómago. Comenzaba a entender que los niños no solo sobrevivieron allí, vivieron bajo normas impuestas por una entidad que no lograba comprender. Leyó fragmentos del diario que rescató la noche anterior, ahora con un nuevo significado. Día 47. Hoy no trajo comida, solo nos miró. Matías lloró. No le gusta que lloremos. Día 52. Hacemos dibujos para que no se enoje. Él dijo que si somos buenos podemos volver a casa. Día 60. Matías está enfermo. Yo cuido de él. No me deja salir. Dice que afuera es peor. Julián sintió cómo la angustia se apoderaba de él. Las notas indicaban aislamiento forzado, manipulación emocional. Lo que fuese que habitaba el bosque no los protegía. Los controlaba. De pronto, un sonido metálico lo sacó de sus pensamientos. Se giró bruscamente. Nada. Solo el eco de su propia respiración. Siguió avanzando por un pasillo más estrecho que se abría desde la caverna. A pocos pasos, se topó con una habitación más pequeña decorada con cuidado infantil. Había ramas trenzadas formando figuras, muñecos rudimentarios, piedras pintadas con caras sonrientes. En el centro, una manta vieja y una caja de madera. La caja contenía papeles doblados y una pequeña grabadora antigua, de esas que usaban casetes miniatura. Julián la tomó con manos temblorosas. Presionó play. El sonido crujió. Una voz infantil, ronca por el paso del tiempo y el deterioro del audio, emergió entre estática. Si estás oyendo esto, entonces alguien vino. Me llamo Tomás. No sé qué día es. Matías ya no está. Murió hace tiempo. Él no lo dejó ir. Yo estoy solo ahora, pero sé que alguien vendrá. Estoy esperando. La voz se interrumpió. Luego volvió, más débil. Te dejo lo que sé. Él no es como nosotros. Él vive aquí desde antes que el bosque naciera. Él decide quién entra y quién se queda. Por favor, llévame a casa. El casete se detuvo con un clic seco. Julián quedó paralizado. La voz no era una alucinación, era real. Había sido grabada por un niño que había sobrevivido al borde de lo imposible. Tomás estaba vivo cuando la grabó. Quizá aún lo estuviera. O quizá algo más se hacía pasar por él. En la base de la caja había un nuevo papel, enrollado y protegido, más coordenadas y una frase final, escrita con una letra más madura. Estoy más cerca de ti de lo que crees. Julián salió del túnel con la grabadora aún en la mano. El mensaje de Tomás
resonaba como un eco entre los árboles. La revelación era abrumadora. Matías estaba muerto. Tomás había sobrevivido. Pero lo que realmente lo sacudía no era solo la tragedia, sino el tipo de vida que había llevado. El encierro, la vigilancia, la constante presencia de él. Encendió su GPS y cargó las nuevas coordenadas. Apuntaban más al norte, hacia una elevación rocosa entre los bosques más densos. No era una ruta accesible. Requería escalar por un terreno irregular y sortear árboles caídos, pero Julián no dudó. Cada paso que daba lo acercaba a un niño convertido en hombre en las sombras. Tardó más de 1 hora en llegar a la base del promontorio. El sendero era inexistente, cubierto de raíces y zarzas. Las ramas lo arañaban, el sudor le escurría por la espalda, pero seguía. Cuando alcanzó la cima, lo primero que vio fue una estructura hecha con ramas y piedras. Un refugio primitivo, sostenido por cuerdas trenzadas con fibras naturales. Había señales de vida reciente, cenizas frescas, ropa doblada, una taza metálica con restos de agua. El corazón de Julián se aceleró. Grabó en voz baja: «Estoy en la nueva coordenada. Hay señales claras de que alguien vive aquí. No sé quién, no sé qué voy a encontrar». Avanzó con cautela rodeando el refugio. Detrás, una pequeña abertura daba paso a una cueva aún más estrecha que la anterior. Entró, guiado por una luz tenue. Al fondo, vio una figura. Estaba de espaldas, encorvada, sentada sobre un tronco. Llevaba una manta raída sobre los hombros. El cabello era largo, grisáceo. El cuerpo, delgado, casi frágil. Julián no dijo nada al principio. Apenas respiraba. «¿Tomás?», susurró. La figura no se movió. «Me llamo Julián. Vine porque encontré tu mensaje. La pulsera, las coordenadas, la grabación». Entonces, la figura giró lentamente. El rostro era el de un hombre de unos 30 años, pero conservaba algo infantil. Sus ojos eran grandes, claros, como los de un niño asustado. Tenía la misma pulsera roja que Julián había encontrado. La miró, no con sorpresa, sino con una resignación profunda. «Sabía que vendrías», dijo con voz baja, casi quebrada. «Tardaste mucho». Julián se arrodilló frente a él. No supo qué decir. Tenía 1000 preguntas, pero ninguna parecía apropiada. «¿Eres Tomás?». El hombre asintió. «Estoy cansado», murmuró. «Muy cansado, pero no puedo irme solo». Él aún me mira. Julián quiso preguntar quién era él, pero se contuvo. Sacó su cantimplora y se la ofreció. Tomás bebió con torpeza, como si no recordara el sabor del agua limpia. Luego miró a su alrededor. «¿Matías?», preguntó Julián, aunque ya conocía la respuesta. Tomás cerró los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla. «Murió, hace muchos años, en una noche de frío». «Yo hice todo lo que pude». Guardaron silencio. Afuera el viento agitaba las ramas con un lamento bajo. Julián encendió su cámara de nuevo. «¿Puedo grabar?», preguntó. Tomás no respondió, pero tampoco se opuso. «¿Cómo sobreviviste?». El hombre miró hacia la entrada de la cueva. «No estuve solo. Él me daba comida. Me hablaba. Me decía que tenía que quedarme, que afuera era peor. Que si obedecía no me pasaría nada. ¿Quién es él? No lo sé. Nunca lo vi bien. A veces venía como un hombre, a veces como un animal. Otras veces solo hablaba en mi cabeza. Al principio me asustaba. Luego aprendí a obedecer». Julián sintió un escalofrío. Aquello no era solo supervivencia, era sometimiento, lavado de mente. ¿Cómo había resistido tanto tiempo? «¿Por qué dejaste la pulsera?». Tomás bajó la vista. «Un día él no vino, pensé que había muerto o se había ido. Entonces supe que era mi única oportunidad. Dejé la pulsera, las coordenadas, y esperé. Dormía poco, soñaba con el mundo, con mis padres, con Matías, con la escuela. Pero el
El bosque no deja ir tan fácil. ¿Quieres volver? Tomás lo miró por primera vez con claridad. Sus ojos, aunque marcados por el tiempo, brillaban con algo parecido a esperanza. Sí, pero tengo miedo, y no sé si aún soy parte de ese mundo. Julián extendió la mano. Déjame ayudarte. Tomás no respondió de inmediato. Observó el rostro del explorador como si buscara una señal invisible. Finalmente tomó su mano. Su piel era áspera, endurecida, pero aún humana. «Llévame a casa», dijo. Y Julián supo que, aunque el bosque aún los rodeaba, acababan de cruzar un umbral que cambiaría todo. El descenso desde la cima no fue sencillo. Julián ayudaba a Tomás paso a paso, guiándolo entre raíces, ramas y rocas. El cuerpo del sobreviviente se notaba frágil, pero aún respondía. Su resistencia no era física. Venía de un lugar más profundo, de años de adaptación, de una mente que se negó a quebrarse por completo. Julián se mantenía en silencio, hablándole solo cuando era necesario. Sabía que cada palabra podía remover recuerdos dolorosos. A mitad del trayecto hicieron una pausa. Tomás se sentó sobre una piedra y observó el bosque con expresión desconfiada. «¿Aún lo sientes?», preguntó Julián. Tomás asintió lentamente. «Sí, no con los ojos, sino adentro. Es como una presión, como si él supiera que me estoy yendo». «¿Crees que vendrá?». Tomás bajó la mirada. «No lo sé. A veces creo que él ya no está, pero otras. Siento que camina a nuestro lado». Reanudaron la marcha. El ambiente se volvía más denso. Los árboles parecían inclinarse, las sombras alargarse. Julián revisaba su GPS cada pocos minutos, asegurándose de mantener el rumbo hacia una zona más accesible. La idea era llegar a un claro donde pudiera llamar por radio a su colega. Necesitaban salir pronto. Al caer la tarde, alcanzaron una planicie cubierta de pasto alto. Allí, Julián armó un refugio improvisado. Compartieron agua y galletas secas. Tomás comía despacio, como si cada bocado despertara un recuerdo olvidado. «Hace años que no como así», dijo en voz baja. La comida que él traía era distinta, sin sabor, siempre igual. A veces pensaba que no era real. Julián anotaba en su libreta mientras lo escuchaba. Todo lo que Tomás decía tenía valor, no solo como testimonio, sino como clave para entender el misterio de El Pinar. «¿Qué hacías durante el día?», preguntó. «Dormía, dibujaba, escribía. Me hablaba a mí mismo, soñaba con salir. A veces oía voces, de verdad o imaginadas, no lo sé. Y otras veces solo esperaba, porque no había nada más que hacer». Guardaron silencio por un momento. El cielo se tornaba violeta. El bosque comenzaba su transformación nocturna. «¿Cómo hiciste para sobrevivir tantos años?». Tomás no respondió de inmediato. Al principio creía que Matías y yo íbamos a ser rescatados. Luego, cuando él murió, pensé que iba a morir yo también. Pero entonces apareció esa voz. No sé si era buena o mala. A veces me hablaba suave. Otras veces me gritaba. Me decía que debía obedecer, que era especial, que el bosque me había elegido. ¿Y tú creíste? Tenía 10 años, estaba solo, tenía miedo. Creí porque no tenía otra opción. Julián cerró su libreta. Se sentía agotado emocionalmente. Lo que Tomás había vivido no podía describirse solo con palabras. Era un trauma arraigado en la médula. Esa noche durmieron en turnos. Julián se levantaba cada hora para revisar el perímetro. A las 3 de la madrugada, escuchó un sonido. Algo se arrastraba entre la maleza. Se quedó inmóvil. Luego silencio total. Cuando volvió a mirar a Tomás, lo encontró despierto, con los ojos bien abiertos. «Él está cerca», susurró. «¿Lo viste?». «No, pero lo sé. Él no quiere que me vaya. Nunca quiso». Julián lo tranquilizó como pudo. Al amanecer contactó por radio a su colega, quien ya estaba organizando una operación de rescate con las autoridades. Tenían que evacuar lo antes posible. El lugar seguía siendo peligroso. A mediodía una brigada logró interceptarlos en la zona señalada.
Tomás fue recibido con asombro. Nadie podía creer que estuviera vivo. Los rescatistas, acostumbrados a tragedias, contenían las lágrimas. Julián no soltaba su cámara. Registraba cada instante, sabiendo que estaba documentando uno de los hallazgos más impactantes en la historia del país. Esa tarde, Tomás fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano. Julián lo acompañó. Durante el vuelo, Tomás no dijo una palabra. Solo miraba por la ventanilla, como si nunca hubiese visto el mundo desde esa perspectiva. Cuando el aparato aterrizó, su rostro cambió, sus labios temblaron. Murmuró algo. Es más grande de lo que recordaba. Fueron sus únicas palabras antes de desmayarse por el cansancio. Julián bajó con él, sin dejar de grabar. Sabía que esa historia apenas comenzaba a revelarse. Los medios se agolparon al enterarse del milagro. Pero Julián no entregó nada de inmediato. Sabía que la verdad debía contarse con respeto, con cuidado, porque si Tomás había logrado sobrevivir, entonces también había partes del bosque que aún respiraban el mismo secreto. Y aunque habían salido de la espesura, algo le decía que el bosque no había terminado con ellos. El país entero se estremeció con la noticia. Uno de los gemelos desaparecidos en el Pinar había sido encontrado con vida 16 años después. Las imágenes de Tomás demacrado, envuelto en una manta térmica, siendo asistido por médicos, dieron la vuelta al mundo. En pocas horas, expertos, periodistas y curiosos comenzaron a especular. ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo? ¿Qué había pasado con su hermano? ¿Qué secretos escondía ese bosque maldito? En el hospital, Tomás fue estabilizado y sometido a análisis exhaustivos. Estaba desnutrido, con signos de anemia severa, descalcificación y exposición prolongada a condiciones extremas. Pero lo más alarmante era su estado emocional. Hablaba poco, no reconocía muchos objetos cotidianos, comía con dificultad, no soportaba la luz intensa, y cuando dormía gritaba, nombraba a Matías y también a él. Los médicos concluyeron que sufría un síndrome de aislamiento crónico, similar al de niños criados en condiciones de reclusión extrema. Sin embargo, su lucidez era sorprendente. Recordaba nombres, fechas, detalles. Sabía quién era, sabía que había desaparecido y comprendía que el mundo había cambiado, pero había un muro invisible entre él y todo lo demás. Como si aún no creyera del todo que estaba libre. Julián permaneció a su lado, documentando con delicadeza cada etapa. El documental se convirtió en un proyecto vital, pero no como contenido de entretenimiento, sino como testimonio de un sobreviviente cuya historia necesitaba ser contada con humanidad. Evitó entrevistas sensacionalistas, rechazó contratos millonarios. Su enfoque era uno solo: proteger a Tomás y entender qué había ocurrido. La familia Morales fue informada antes que la noticia estallara. Marta, la madre, viajó desde Veracruz apenas recibió la llamada. Al ver a su hijo en la sala de aislamiento, rompió en llanto. Quiso abrazarlo, pero Tomás no reaccionó como ella esperaba. Se encogió, murmuró palabras ininteligibles. Le costaba conectar. A Esteban, el padre, lo observó durante largos segundos sin decir nada, hasta que susurró: «Tus manos huelen igual». Las pruebas de ADN confirmaron sin lugar a dudas. Era Tomás Morales. La coincidencia genética era absoluta. Los informes se publicaron en los medios, silenciando a los escépticos. Aún así, algunos seguían dudando. Decían que no era posible que alguien sobreviviera tanto tiempo sin ayuda, que debía haber habido una red, un cómplice, un grupo. Pero la investigación no halló evidencia de presencia humana en la zona durante esos años. Mientras tanto, Tomás comenzaba un proceso lento de rehabilitación. Aprendía a caminar sin mirar el suelo, se familiarizaba con los sabores. Escuchaba música por primera vez en años. Miraba televisión sin comprender del todo lo que veía. En una ocasión, al ver una escena de una familia feliz, se levantó y vomitó. No recuerdo si alguna vez fuimos así,
dijo después con tono plano. A pesar de los avances físicos, había algo que no cambiaba: su relación con el bosque. Lo mencionaba en frases breves, cargadas de miedo. Afirmaba que el bosque lo había marcado, que lo sentía dentro, que no importaba cuánto se alejara, una parte de él seguía allí. Y a veces, cuando estaba solo, murmuraba a alguien invisible. Decía: «No los lleves, ya estoy aquí». Los médicos atribuyeron eso a un trauma profundo, pero Julián no estaba tan seguro. Sabía lo que había visto, sabía que algo más rondaba ese lugar. Y entonces, una semana después del rescate, recibió un sobre sin remitente. Lo dejaron en la recepción del hospital. Dentro, un papel arrugado, sin firma. En él, unas coordenadas, las mismas que lo habían llevado a la pulsera, escritas con tinta negra, con una precisión idéntica. Julián sintió que algo dentro de él se agitaba. Esa coincidencia era imposible. Guardó el sobre y no dijo nada a nadie. Ni siquiera a Tomás. Esa noche el joven tuvo un episodio severo. Se despertó gritando. Intentaron calmarlo. Cuando Julián entró a la habitación, Tomás lo miró con desesperación. «No debí salir», susurró. «Él no lo permitirá. Vendrá por mí». Julián le tomó la mano. «Nadie va a venir. Estás a salvo». No, él no olvida. En los días siguientes, Tomás mostró mejoría, pero algo en su mirada se tornó opaco. Observaba por la ventana durante horas, como si esperara que el bosque emergiera entre los edificios. Julián notó que cada vez que lo miraba, él desviaba la vista. Ya no hablaba de él, pero escribía palabras sueltas en su libreta: raíces, profundo, silencio, vigía. Y entonces Julián comprendió. La historia no había terminado, solo había cambiado de escenario. Porque si algo había aprendido en el Pinar, era que el bosque no deja ir tan fácil a los suyos. Julián observaba el sobre su escritorio como si ardiera. Las coordenadas eran idénticas a las del principio, el mismo trazo firme, el mismo papel envejecido. No había dudas, alguien o algo lo había enviado, pero ¿con qué propósito? Advertencia, desafío, llamado. Pasó días sin decidir. Mientras tanto, Tomás seguía mostrando mejoría física, pero emocionalmente se volvía más reservado. Evitaba las entrevistas, rechazaba visitas y no mencionaba el bosque a menos que estuviera solo. En su habitación, murmuraba fragmentos que Julián alcanzaba a registrar desde la puerta. Las raíces recuerdan. El canto vuelve al anochecer. Él no me dejó salir, me dejó cambiar. Y una noche, sin razón aparente, escribió en su cuaderno con tinta negra una sola frase: «Vas a volver». Eso fue lo que decidió a Julián. Preparó su equipo como la primera vez: linternas, cámaras, baterías, libreta, grabadora. No dijo nada a nadie, solo dejó una nota con su colega de confianza: «Si no regreso en 3 días, busca aquí». Partió de madrugada. El viaje fue silencioso, tenso. Al llegar a las montañas, el clima era inusualmente cálido. El aire olía a tierra mojada, a resina, a algo más antiguo. Caminó durante horas hasta encontrar el claro donde halló la pulsera. Todo estaba igual: las piedras, las ramas, el musgo, pero algo había cambiado. No en el entorno, en él. Ya no era solo un documentalista. Había cruzado un límite invisible. Sabía que el bosque lo conocía. Las coordenadas lo llevaron a una elevación menor, cerca del antiguo mirador donde los gemelos desaparecieron. Allí, entre arbustos, encontró una pequeña construcción nueva. No era un refugio como los anteriores, era una especie de altar, un círculo de piedras con objetos en el centro, una hoja con su nombre escrito, una réplica de la pulsera roja y una linterna encendida. Julián se arrodilló. El corazón le latía con fuerza. Tomó la hoja. La tinta aún estaba fresca. Solo 2 palabras: «Gracias». «Vuelve». Se quedó allí por minutos eternos. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento. Solo un zumbido lejano, casi como un canto apagado.
el mismo que alguna vez Tomás mencionó en sus delirios. Encendió su grabadora. Estoy en la ubicación marcada por el mensaje. Hay un altar, mi nombre, una linterna encendida. No sé si es una señal de advertencia o una invitación. Guardó silencio. Escuchaba, esperaba, y entonces por un instante sintió algo. Una presencia, no física, una presión en el aire, una vibración. Se levantó y retrocedió lentamente. El bosque parecía observarlo. «Si estás aquí», susurró, «yo no vine a desafiarte, solo a entender». No hubo respuesta, solo la brisa moviendo las hojas. Pero en su interior, algo le dijo que había sido escuchado. Regresó al campamento base antes del atardecer. No se detuvo ni miró atrás. Durante el viaje de vuelta, el silencio se mantuvo. Pero no era el mismo de la ida. Era más denso, más personal. Al llegar a la ciudad, lo primero que hizo fue visitar a Tomás. Lo encontró en su habitación mirando por la ventana. Al verlo esbozó una leve sonrisa. «Fuiste, ¿verdad?» Julián asintió. «Me esperaba». Tomás bajó la mirada. Él quería despedirse, pero no de mí, de ti. ¿Por qué yo? Porque tú fuiste el único que escuchó sin preguntar. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ninguno añadió nada. No hacía falta. Días después, Julián publicó su documental. No lo hizo viral. No buscó millones de vistas. Lo subió a su canal con un título sencillo: La montaña no olvida. En él mostró cada hallazgo. La pulsera, los dibujos, la voz de Tomás, la cueva, el altar. Pero lo más importante fue su mensaje final. Hay lugares en el mundo que guardan memoria. No siempre buscan ser descubiertos. A veces solo esperan ser respetados, y otras solo quieren que alguien recuerde lo que ocurrió. El video conmovió a miles, y aunque muchos dudaron, otros comenzaron a compartir historias similares. Ecos de otros bosques, de otras desapariciones, de voces antiguas que no pertenecen a nuestro mundo. Tomás, por su parte, decidió alejarse de todo. No volvió al bosque. No quiso dar entrevistas. Solo pidió una cosa: que nadie más volviera allí. Y así, con el paso del tiempo, el pinar volvió al silencio. Pero Julián sabía la verdad. Sabía que mientras alguien recordara, la montaña seguiría despierta. ¿Te impactó esta historia? Entonces suscríbete al canal para descubrir más relatos que desafían la realidad y tocan el alma. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla ahora, donde revelamos otro misterio inquietante, uno que quizá esté más cerca de ti de lo que imaginas.